Eso sí. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos a nuestra capacitación del día de hoy, riesgo locativo y riesgo eléctrico. Nos encontramos con nuestra profesional en seguridad y salud en el trabajo, Marina del Pilar, quien nos va a apoyar con la capacitación del día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Natis. Natis, ¿van a tomar registro fotográfico o lo hago yo? Tú, mi Pili. Entonces, compañeros, por favor, nos apoyan encendiendo las cámaras para el registro fotográfico. Por favor, todos encienden sus cámaras, sonrían. Tú nos avisas, Pili, cuando ya hayas realizado el registro fotográfico, ¿listo? ¿O te lo hago yo? Porque necesitaba Listo. Listo, muchas gracias, compañeros. Ahora sí, Pili, todo tuyo. Gracias, Natis. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, compañeros, hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa de capacitación Vigencia 2023. El día de hoy vamos a ver dos aspectos importantes que están dentro de nuestra matriz de peligros y riesgos, que es el riesgo locativo y el riesgo eléctrico. Entonces son dos temas muy importantes, ya que pues están identificados dentro de nuestra matriz, porque pues en las áreas de trabajo encontramos estos dos riesgos identificados, los cuales son valorados Normilla, una pregunta. en su respectivo control. Eso aquí para que me ayude a mirar cómo puedo organizar el reparto. ¿Usted ¿Me sabe ayudan, cómo se por favor, organiza? con los micrófonos? Gracias. Aquí. Bueno, compañeros, ¿cuál es el objetivo del riesgo locativo? El objetivo que Sí, y le doy. día de hoy es el de orientar lineamientos prácticos enfocados a la distribución adecuada Antiguo de al las más áreas de reciente. trabajo. No, ahí está bien, o sea que sí. Por favor, Ahí sí, no colaboran sé, con ahí los sí ya, micrófonos. porque yo veo y es hasta en Micrófono términos. abierto, gracias. Yo voy a empezar ahí. Voy a silenciarlos a todos, Pili, para que puedas hacerlo. Vale, Espérame un minuto. listo. Listo, mi Pili. Bueno, gracias, Natis. Les contaba que el objetivo de este riesgo locativo es de orientar lineamientos prácticos enfocados a la distribución adecuada de las áreas de trabajo. Todas las empresas, organizaciones tienen sus respectivas áreas de trabajo y lo más importante es esa distribución adecuada en la parte locativa de cada organización. Entonces, acá el objetivo pues es de orientar esos lineamientos prácticos enfocados pues a la buena distribución, a la distribución adecuada que se hagan en las áreas de trabajo, tanto en oficinas administrativas como en áreas de producción y como en trabajo remoto. Entonces, es muy importante que tengamos siempre presente la distribución que sea adecuada para que no se presenten de pronto espacios inadecuados o espacios que puedan generar de pronto algún tipo de riesgo. La gestión integral del riesgo es un enfoque estructurado para manejar incertidumbre relativa a una amenaza. Siempre que identifiquemos una amenaza, siempre vamos a tener esa incertidumbre.
y a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos para luego establecer las estrategias para su tratamiento. Entonces es importante que nosotros en el momento que identifiquemos una amenaza, pues se va a crear esa incertidumbre que va a generar que se hagan algunas ciertas actividades para poder identificar de qué trata esa amenaza, hacer ese análisis y respectivamente hacer una evaluación para controlarla. El riesgo locativo pues hace énfasis a todas esas condiciones en las instalaciones, en las áreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas en los procesos. Estas condiciones locativas incluyen todo lo que son condiciones de orden y aseo, carencias de señalización informativa, preventiva, de evacuación, inadecuada ubicación de pronto de los elementos de emergencia, en este caso puede ser de los extintores, las condiciones de pisos, plataformas, puertas, estas condiciones pues tienen que ser óptimas para que no lleguen a generar ningún accidente laboral o algún incidente. Y todo lo que incluye condiciones de techos, ventanas, caminos, senderos. Todo esto es lo que hace que se vea presentado, se vea enfocado en una condición locativa insegura. Entonces es muy necesario que nosotros, en el momento en que vayamos a las instalaciones de la entidad a trabajar, simplemente es verificar alrededor cómo se encuentra esa parte locativa. Y en el momento en que nosotros encontremos alguna observación, alguna condición insegura, pues volvemos a recordar que la entidad cuenta con el formato, el procedimiento de actos y condiciones inseguras, el cual es muy importante que todos lo tengamos presente para que en el momento que se requiera poder reportar esa condición insegura, que de pronto no solamente va a afectar a un trabajador, sino va a afectar a varios trabajadores y pues de pronto lo que se busca es hacer o tener medidas preventivas para que esos riesgos no se lleguen a materializar. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta pues que la entidad cuenta con ese procedimiento para que las personas que puedan evitar que llegue a ocurrir algún accidente pues lo puedan realizar por medio de este formato directamente al área de seguridad y salud en el trabajo. En esta imagen la quise compartir porque pues acá evidentemente estamos viendo muchas condiciones inseguras y pues es necesario que cada uno de nosotros la tengamos pues presente. Si vemos la imagen, encontramos es un balcón donde hay deficiencia en las barandas. Entonces, simplemente para que el riesgo se controle, se debe colocar una barrera de seguridad. En este caso, pues esa barrera de seguridad es una baranda. Pero si ustedes notan en la imagen, esta baranda no es apropiada en el sentido de la altura, porque pues digamos que si se pone una baranda de medio de protección, lo que quiere es proteger a la persona para que no llegue a caer al vacío. Y esta baranda pues que ustedes están viendo en la imagen es una baranda que no tiene la medida apropiada para evitar o controlar algún riesgo de caída. Deficiencias en las ventanas. Si una ventana vemos que de pronto está averiada, los vidrios no están en buenas condiciones, pues es importante reportar esa condición insegura, porque pues lo que va a permitir es que se haga el reemplazo, se controle ese riesgo y se elimine de pronto cualquier causa de riesgo de accidente laboral. Deficiencias en escalas y escaleras. Una escalera debe estar totalmente asegurada para que la persona no vaya a resbalar, a deslizar y se pueda caer y ocasionar pues este accidente laboral. Deficiencia en puertas. Las puertas deben estar bien aseguradas, deben estar en total condición óptima para que no se llegue tampoco a presentar ningún accidente o algún incidente laboral. También vemos deficiencias en pisos y superficies. Muchas veces encontramos o que el piso está averiado, que el piso está en malas condiciones, o de pronto simplemente el piso está en buena condición, pero falta orden y aseo, ¿verdad? Y nosotros pues siempre hemos hecho énfasis con el programa de orden y aseo, porque mientras que haya un orden y haya una total limpieza en las áreas de trabajo, pues esto va a permitir que no tengamos de pronto pues ese riesgo
de tener estos accidentes laborales que se presentan en muchas áreas de todas las organizaciones por falta de estas medidas preventivas. Acá encontramos que también en esta imagen se ven unas escaleras y estas escaleras no cuentan con unas barandas. Las barandas son necesarias porque son esa medida de protección que hace que una persona de pronto que se deslice o de pronto trate de caerse, pues estas barandas van a estar ahí para que la persona por medio de estas barandas pues se pueda sujetar y evitar de pronto una caída. Entonces por eso es que son necesarias las barandas en las escaleras. No solamente muchas veces las personas en las casas o en algunos otros sitios ponen las barandas de pronto de adorno, pero resulta que estas barandas tienen bastante argumento de colocarlas porque pues es donde la persona que va a transitar esa escalera pues puede evitar ese riesgo de caída. Estas barandas tienen también unas condiciones específicas y nosotros también nos basamos, como todo lo de seguridad y salud en el trabajo, en una normatividad. Siempre que tengamos que instalar alguna medida de protección o algún material, todo esto debe ir debidamente de acuerdo a la normatividad específica de la actividad que se vaya a realizar. Entonces es muy importante también tener esto en cuenta. Miramos también de eficiencia en paredes, entonces las paredes también deben estar en óptimas condiciones, no estar agrietadas, no verificar que no tengan humedad. Todas estas para poder controlar o simplemente pues eliminar. Adecuadas estrategias de almacenamiento. Entonces, muchas empresas, muchas organizaciones tienen un área de almacenamiento el cual es necesario que tenga una debida, ¿cómo digo yo? Como pasos, unos debidos pasos para Qué pena interferencia. No se Por escucha. favor, manejo de micrófonos. No se escucha. Por favor, silenciar ese micrófono. Y Natis, ¿estás ahí? Que por favor me ayudes a silenciar los micrófonos. Ya lo silencié, ya lo Gracias. silencié. Gracias. Entonces, toda organización, toda entidad tienen unas áreas determinadas para el almacenamiento. Entonces, es recordarles que estas áreas no solamente es ir y meter todos los objetos, los materiales que tengamos para almacenar, sino darle un debido orden a estos elementos o estos materiales que se encuentran muchas veces pues, en el almacén de la entidad, de la organización. Estos elementos deben estar debidamente clasificados, ordenados, marcados. Entonces es muy importante que esas estrategias de almacenamiento se lleven acorde para, pues para identificar mejor los productos, para clasificar estos productos de los más pesados a los más livianos, para identificar los productos que son de un riesgo químico o que no tengan ningún riesgo. Todo esto es importante al momento de almacenar todos los materiales y productos que nosotros manipulamos dentro de una organización. Ausencia de señalización y demarcación de áreas. Es muy importante dar toda esta señalización que se tiene dentro de una entidad. Tenemos la señalización de emergencia, tenemos la señalización de área de los extintores, que simplemente lo que se hace es demarcar para que estas áreas estén totalmente despejadas. Si ustedes se dan cuenta, los extintores en el piso tienen una cinta amarilla y negra que hace que se marque esa área. ¿Para qué? No solamente es para indicar que ahí hay un extintor. Estas áreas se demarcan para que ustedes tengan presente que estas áreas deben estar libres de obstáculos. No se les debe colocar ningún obstáculo ni alrededor ni dentro del recuadro de demarcación, porque lo que se requiere es que en el momento que se vaya a utilizar ese elemento de emergencia esté totalmente despejado y se pueda zafar o quitar del soporte de manera adecuada y de manera fácil.
Si ustedes se dan cuenta, varias organizaciones tienen el extintor, pero detrás de una mata o detrás de un stand. Esto lo que hace es que no permite su fácil acceso en el momento en que se presente una emergencia. Y pues en el momento de una emergencia lo que se requiere es tener los elementos de seguridad de forma inmediata. Entonces, por eso es que es la importancia de que nosotros demarquemos las áreas, de que utilicemos esa señalización y ustedes como parte trabajadora de la entidad, pues que respeten la señalización, que de pronto hagan las inspecciones también. Muchas veces solamente de vista, con observar las áreas, ustedes pueden determinar si de pronto se presenta alguna condición insegura, la cual la pueden reportar y pues entre todos así vamos a poder evitar que llegue a surgir algún accidente laboral o algún incidente. Bueno, la distribución de áreas de trabajo, oficinas administrativas, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una oficina es un lugar donde se centralizan las informaciones, se organizan las ideas y las actividades de cualquier negocio, de cualquier servicio que se preste por parte de la entidad. Es el corazón de la empresa donde se procesa la información y donde se cierran negocios importantes, donde se cumplen metas, donde realizamos las actividades día a día para cada uno cumplir con nuestras funciones. Entonces, el espacio se llena con energía de seres humanos con cualidades y habilidades para conectar desde su esencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que mantengamos nuestras áreas de trabajo muy bien organizadas, que todo esté acorde con todo lo que tiene que ver con prevención en riesgo locativo, que todas sus partes, pisos, techos, paredes, puertas, todas las áreas estén debidamente em, en condiciones óptimas para el buen uso y el buen manejo de cada uno de nosotros que somos las personas que estamos en el día ahí realizando nuestras funciones. Entonces, por eso es importante tener estas áreas en perfecta organización y en condiciones adecuadas para poder pues cumplir cada una con nuestras actividades. Bueno, acá vemos de pronto la parte de la señalización. Muchas veces pensamos que esto no hace énfasis a la parte locativa y sí que lo es, porque las señales de salida de emergencia o escape son las más importantes en el momento de una emergencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tengamos que evacuar, tengamos que salir de manera inmediata de las instalaciones, si no hay una señalización adecuada, pues es muy difícil. Una persona puede estar ahí, un visitante, un usuario, y se llegue a presentar alguna emergencia. La idea es que la persona identifique inmediatamente cuál es el punto de salida, cuál es la salida de emergencia, dónde están esos elementos de emergencia. Por eso nosotros pues acá en la parte locativa hacemos mucha énfasis en la señalización que se debe tener y que sea acorde. La altura sugerida, por ejemplo, para colocar una señal es de 1,80 metros o 2,10 metros medidos desde el piso. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros tomamos una medida básicamente, pues porque la normatividad no nos dice exactamente a qué altura, pero sí sugiere que sea una altura aproximada de unos 50 metros que se deben colocar los extintores. Obviamente desde el piso hasta la mitad del extintor, que es donde va de pronto colgado, pues debe estar la altura de 1,30 y la altura hasta la manija del extintor debe ser de 1,50. La señal del extintor, pues básicamente la normatividad dice que se instalará a una altura más o menos de 1,80 y el equipo se colocará a 1,50, que es lo que les acabo de explicar. Esto también, pues digamos que se tiene en cuenta para que en el momento en que se vaya a tomar algún elemento de emergencia, en este caso los extintores, pues que sean de mejor acceso. Si nosotros nos damos cuenta y en algunas organizaciones tienen los extintores muy altos, pues esto no va a permitir que nosotros los podamos tomar de manera inmediata, sino que siempre vamos a tener inconvenientes para poder tomar el elemento de emergencia de manera inmediata. Entonces, por eso es que nosotros como Seguridad y Salud en el Trabajo nos regimos bajo toda la normatividad, porque para todo hay una norma, para todo hay una ley que nos guía y nos dice qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer para no tener de pronto inconvenientes
y pues para aportar a los espacios y a las condiciones seguras de la entidad o de las áreas de trabajo. Bueno. Bueno, acá hacemos énfasis en oficinas en casa. Nosotros sabemos que estamos trabajando varias personas desde casa y otras que están trabajando en la entidad. Se está todavía trabajando con el método de alternancia. Entonces es muy necesario que nosotros tengamos presente que este riesgo locativo, tanto en la parte presencial de la entidad como en la parte remota o en la casa de manera virtual, también tengamos que hacer, digamos que esa identificación de este riesgo locativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un área de trabajo en nuestra casa que si de pronto nosotros no identificamos esos riesgos locativos que pueden estar alrededor, pues también podemos presentar algún accidente laboral en el momento que estamos realizando las actividades desde casa. Entonces es importante que las personas que están desde casa también hagan esas observaciones a su alrededor para poder determinar si de pronto en el área de trabajo hay unos cables sueltos que están generando de pronto condiciones inseguras, si de pronto hay una toma eléctrica en mal estado, que puede ser otra condición insegura. Entonces es también importante que no solamente cuando lleguemos a la entidad observemos y determinemos qué condiciones inseguras tenemos alrededor, sino que también lo hagamos cada uno desde nuestras casas y a primera hora, en el momento en que nosotros nos vamos a sentar a realizar nuestras actividades, pues qué bien que antes de empezar a realizar esas actividades tengamos la seguridad de que todo nuestro espacio, nuestro entorno está en las mejores condiciones. En cuanto pues a esas oficinas que tenemos desde casa, esos puestos de trabajo que nosotros tenemos, es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿el puesto de trabajo está ubicado en un lugar tranquilo, libre de distracciones, de ruido? ¿Se encuentra en adecuado estado de orden y limpieza? ¿Está ubicado en un lugar diferente a un lugar de descanso? Porque pues muchas veces sabemos que las personas digamos que como que toman un puesto de trabajo en la misma cama de una habitación, pues no es aconsejable que se haga eso, sino que se haga un área de trabajo específica. Otra pregunta puede ser, ¿te gusta lo que ves? Muchas veces nos enfocamos en un área de trabajo que de pronto tenga poca iluminación, que de pronto en vez de estar nosotros en un buen estado de ánimo, como que estemos decaídos haciendo unas actividades. Entonces es muy importante que nuestra área, nuestro entorno de trabajo, nuestro puesto que acondicionamos en nuestras casas, pues que tenga un entorno saludable, que tenga un entorno bueno de iluminación, donde podamos nosotros estar a gusto en estos puestos de trabajo y podamos desarrollar estas actividades. Verificar que tengamos una silla cómoda, que de pronto no pongamos una silla de pronto rimas porque vamos a estar todo el día sentados frente a un computador y pues a veces desde casa lo primero que hacemos es coger la primer silla sin verificar que de pronto estemos cómodos en una jornada laboral que básicamente la de nosotros pues es una jornada prolongada que más de una persona debe estar sentado o mínimo 8 horas pues en una silla haciendo sus actividades en el computador. Entonces es por eso la importancia de que escojamos estos elementos acordes y cómodos para realizar nuestras actividades. Verificar también si la parte de ventilación es adecuada para pues que las condiciones sean óptimas. Entonces estas preguntas se las dejo para que cada uno de ustedes, cada vez que tengamos trabajo en casa, pues digamos que las tengamos presentes para pues nosotros estar más acordes en el momento de realizar nuestras actividades o nuestras funciones. Bueno, en esta imagen pues quiero hablarles de la parte de inspecciones de seguridad. En el riesgo locativo son muy importantes estas inspecciones de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar esas condiciones locativas, lo que les hablaba anteriormente. Si ustedes se dan cuenta ahí en la imagen, tenemos una imagen de una oficina y una imagen de un trabajo de puesto de trabajo en casa, ¿verdad? Entonces es muy necesario que ustedes se den cuenta cómo está ese entorno. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la oficina vemos que hay muchos materiales, muchos objetos encima de un escritorio.
Esto hace que la persona que tenga que hacer sus funciones en ese puesto de trabajo, pues no tenga un área adecuada para poderse movilizar y para poder hacer su trabajo específico sin tener algún riesgo. Acá pues digamos que entre más desorden tengamos, entre más objetos tengamos, pues más riesgo va a haber de que se ocurra algún accidente laboral. Y en la imagen de abajo, donde vemos que es un puesto de trabajo desde casa, pues es prácticamente lo mismo. Es tener adecuado el puesto, verificar que no tengamos objetos y materiales que no estén de acordes pues a nuestras actividades y siempre estar, digamos que, tener siempre presente pues la parte de orden y aseo. Es súper importante porque pues digamos que por esto, por la falta de orden y aseo, se han presentado bastantes accidentes laborales. Entonces es muy importante que nosotros tengamos pues en óptimas condiciones nuestros puestos o nuestras áreas de trabajo para que no se lleguen a presentar estos incidentes laborales. Entonces, pues acá básicamente, pues les vuelvo a recordar cuáles son esas condiciones locativas, que son todo lo que tiene que ver con la parte de paredes, pisos, techos, pasillos, escaleras, vidrios de ventanas, puertas, iluminación, en general, pues los puestos de trabajo que estén pues acordes. Todas las organizaciones o todas las entidades también manejan las áreas de archivo. Entonces es muy importante, bajo normatividad también, nosotros tenemos, digamos que unas medidas para distribución de espacios. Y acá en este ejemplo vemos que los archivadores deben tener 2 metros cuadrados libres por trabajador. Debe haber una ubicación de extintores multipropósito, un extintor de 10 por cada 10 a 15 metros cuadrados, según también sea la carga del combustible. Entonces hay que verificar qué tipo de extintor se tiene y bajo eso mirar qué área es qué distribución es la correcta para el área de archivo. Se debe también contar con la limpieza y la desinfección de las áreas para el manejo de control de roedores. Muchas veces, pues las organizaciones tienen dentro de su programa de mantenimiento estos programas de fumigación que hacen de manera preventiva para que no se presente esta clase de riesgos en los espacios de archivadores o en los espacios de trabajo con los que cuenta la entidad. Es por eso que pues se hace un mantenimiento preventivo en cuanto a la parte de archivo o de áreas de trabajo en cuanto a fumigación. También encontramos lo que son la parte o las áreas de los baños, las áreas de las cafeterías, que también hacen énfasis dentro de las instalaciones de toda entidad o organización. No solamente tenemos que mirar las áreas de trabajo, los puestos de trabajo, sino todo lo que hace énfasis en las áreas de baños, cafetería, pasillos. Entonces, pues acá vemos que, por ejemplo, en la imagen izquierda encontramos muros a 1,20 metros como mínimo desde el piso o baranda de seguridad. Entonces acá también pues lo que ya estábamos hablando anteriormente, que todo está bajo normatividad y tenemos que verificar cuántas son las medidas que se deben tener en cuenta para instalar algún elemento de protección o alguna medida de protección, en este caso pues ese muro que vemos en la imagen. La importancia de tener unos baños limpios, sin fugas, sin pues contar con sus elementos apropiados como el papel higiénico, toallas desechables y jabón antibacterial. Acá pues, también hay que realizar un mantenimiento necesario en los baños porque se puede presentar alguna fuga, puede también estar alguna llave averiada, algún elemento que pueda estar en malas condiciones, entonces pues también es debida observación. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, acá en esta parte les vamos a contar o a recordar más bien que cada entidad cuenta también con un programa de este programa Y apenas se escucha todo entrecortado.
Ya un segundito, porque es que me tienen los micrófonos abiertos. No me... ¿Me puedes ayudar? Porque no encuentro acá la opción para silenciarlos a todos. Gracias. Vale, entonces digamos en el programa de orden y aseo, la entidad cuenta con un programa de orden y aseo bajo la metodología de las 5S. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Dentro de este programa, por eso nosotros realizamos estas jornadas de orden y aseo, para que cada uno tengamos en cuenta esta metodología y entre todos, pues la idea es que cuando nosotros hagamos estas jornadas, organicemos nuestros puestos de trabajo, verifiquemos, observemos cómo está el entorno en el área de trabajo, cómo está, digamos, que esas condiciones. Y estas jornadas de orden y aseo pues permiten que nosotros muchas veces tengamos un puesto de trabajo más adecuado. Y acá en la parte derecha pues básicamente informamos de qué se trata la metodología de las 5S, a qué hace referencia. Entonces la primera hace referencia a la clasificación, que consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de estos últimos. La segunda es el orden, que trata de establecer el modo en el que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. El tercero habla de la limpieza, basada en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado. El cuarto habla de la estandarización, que el objetivo es distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos, dando lugar a un control visual. Y la última es la disciplina, que consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros las tengamos presentes para que en el momento en que lleguemos a hacer, digamos que una jornada de orden y aseo en nuestros puestos de trabajo, bien sea desde casa o desde la entidad, tengamos en cuenta este orden para que podamos eliminar y controlar todos esos riesgos que se pueden ver de acuerdo pues al orden y al aseo que esté en nuestros puestos de trabajo. Entonces es muy importante que los tengamos presentes, ya que pues están dentro de nuestro programa de orden y aseo de la unidad de pensión. Como sugerencias, pues ponemos que mediante la metodología de las 5S, pues es mantener solamente lo necesario en nuestros puestos de trabajo. Como veíamos en las fotos anteriores, básicamente en esas dos imágenes que pusimos de ejemplo de los puestos de trabajo, muchas veces tenemos muchos objetos, muchos materiales que no necesitamos en el momento que estemos haciendo nuestras actividades. Entonces, lo mejor es guardar todos los elementos que no les estemos dando uso en el momento, para que tengamos más despejada nuestra área y para que podamos desarrollar nuestras actividades en mejores condiciones. Lo segundo, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos como esa clasificación de que cada cosa debe ir en un sitio apropiado, no que de pronto que digamos que la cocedora, la perforadora, las tijeras, todos estos elementos los tengamos encima del puesto de trabajo cuando en realidad no los necesitamos para hacer la actividad que estamos en el momento ejerciendo. Cuando los necesitemos, pues es muy importante que los saquemos del cajón, del área o el lugar que tengamos específico de estos elementos, los utilicemos y los volvamos a dejar en el elemento, pues para que no se genere desorden en nuestras áreas de trabajo. Lo cuarto, pues, es perseverar en los buenos hábitos. Entonces, es tener ese hábito día tras día de tener organizado nuestro puesto de trabajo, de tener los elementos en su lugar adecuado, tener el puesto de trabajo en orden y aseo. Es importante que si de pronto se llegó a regar algún líquido o de pronto si tomamos un papel que ya no sirve y lo tenemos encima del puesto de trabajo, pues que no lo dejemos en nuestros puestos de trabajo, sino que de una vez vayamos eliminando esos materiales que no nos van a servir y que sí de pronto van a generar suciedad y desorden en nuestros puestos de trabajo.
No sé si hayan preguntas hasta ahí para entrar ya pues a lo que es el riesgo eléctrico. ¿Ninguno? Todo está muy claro, Marinita. Bueno, muchas gracias, Florita. Bueno, entonces vamos a entrar rápidamente en lo que es el riesgo eléctrico, que también pues hace énfasis en la parte locativa de toda entidad, de toda organización. Y el objetivo del riesgo eléctrico es comunicar los elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de estos peligros eléctricos que llegan a existir también en las áreas de trabajo, en la parte locativa de toda organización, toda entidad. ¿Qué son estos factores de riesgos eléctricos? Estos factores son todos los que se refieren a los sistemas eléctricos de lo que son máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general. Por eso pues hacemos parte también del riesgo locativo que les quise exponer de primeras, porque pues también hace énfasis en lo que son riesgos eléctricos. Estos son los que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones. Entonces es muy importante que sepamos también identificar este tipo de riesgo eléctrico que en toda entidad, en toda organización, en toda área de trabajo los vamos a encontrar. Bueno, es de gran importancia identificar estos peligros, evaluarlos, valorar los riesgos en las instalaciones eléctricas, porque muchas veces simplemente vemos que hay instalaciones eléctricas, pero no le ponemos la importancia de hacer una buena evaluación y de valorar si de pronto ese riesgo está alto o está bajo, o si le debemos dar gran importancia en el momento en que lo identifiquemos o simplemente lo identifiquemos y lo vemos controlado, entonces sabemos que el riesgo está ahí, pero que está controlado. Entonces es muy importante el identificar esos peligros, evaluarlos y valorarlos. La primera parte de un modelo de seguridad laboral consiste en reconocer estos peligros que le rodean y solo entonces poder evitar y controlar estos peligros. Mientras que no se identifiquen, pues va a ser muy difícil que nosotros los podamos controlar. Para el reconocimiento de estos peligros eléctricos es muy importante que también nos hagamos estas preguntas. ¿Existe una situación que pueda generar daño? Entonces, alrededor de nuestros puestos de trabajo debemos verificar eso, que de pronto llegue a existir una situación que pueda generar el daño. ¿Quién o qué puede sufrir daño en el momento en que nosotros identifiquemos este riesgo? ¿Cómo puede ocurrir este daño y cuándo puede ocurrir el daño? Es muy importante que nos hagamos estas preguntas en el momento que identifiquemos el riesgo, porque tal cual como nosotros nos hagamos estas preguntas y tengamos las respuestas, pues vamos a verificar y vamos a mirar la importancia de darle control a este riesgo. Si realmente es importante o si el riesgo está controlado, pues no va a ser tan alto el riesgo para, digamos que, hacer algún plan de acción de manera inmediata. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros hagamos esa inspección, esa observación en nuestras áreas de trabajo, pues tengamos en cuenta estos peligros eléctricos que se pueden presentar y hacernos estas preguntas que nos pueden ayudar a analizar el riesgo, a valorarlo y poderlo controlar o eliminarlo de manera inmediata. Bueno, acá en esta imagen pues vamos a mirar cómo se reconocen los peligros. Entonces, el peligro eléctrico y el riesgo pues lo vamos a reconocer de acuerdo pues en varias áreas de trabajo, de acuerdo pues al cableado inadecuado. Sabemos que no todos los cables son iguales, que tenemos que saber exactamente cuál es el cableado adecuado que necesitamos. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos este riesgo eléctrico. Verifiquemos que en realidad los elementos o los materiales que se vayan a manejar sean los adecuados y que estén bajo la normatividad específica de acuerdo a seguridad y salud en el trabajo. Los componentes eléctricos expuestos son peligrosos. Los cables aéreos de alta tensión son peligrosos. Los cables con aislante inadecuado pueden dar descargas eléctricas. Los sistemas y herramientas eléctricos que no estén expuestos a tierra o no tienen doble material aislante también son peligrosos.
Los circuitos sobrecargados son peligrosos. Las herramientas y los equipos eléctricos averiados constituyen también peligros eléctricos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto alrededor de nuestros puestos de trabajo. También hay que tener en cuenta usar los elementos de protección personal adecuados. Muchas veces vamos a hacer la actividad, vamos a manipular algún cableado y pensamos que nosotros cualquier guante nos va a servir o cualquier calzado que tengamos nos va a servir y es totalmente falso. Para cada actividad hay un elemento de protección personal adecuado y normalizado para poderlo adquirir, poderlo utilizar y poderle dar su debido mantenimiento. Entonces, en el caso de riesgo eléctrico, pues hay que tener unos guantes dieléctricos, los cuales son apropiados para la manipulación de este riesgo. Debemos tener unas botas, pero no cualquier botas nos van a servir, tienen que ser punta de acero, tienen que ser botas dieléctricas también, para que nosotros digamos que poder evitar, poder minimizar riesgos al momento de manipular lo que es la parte eléctrica. Las gafas también tienen que tener las gafas adecuadas, el casco. Entonces, para cada actividad hay unos elementos de protección personal adecuados y normalizados, los cuales nosotros debemos tener en cuenta. Las escaleras que conducen electricidad también son peligrosas. Si nos damos cuenta, no solamente es la manipulación, no solamente es el elemento de protección personal que tengamos, sino también los materiales o las herramientas que lleguemos a necesitar para realizar estas actividades. No, pero no se dice. Oye, casi rara. Sí, hoy sí. Sí, es rara por La ahí. clasificación de riesgos eléctricos, perdón. En la clasificación de riesgos eléctricos, pues encontramos también dos clases de riesgos eléctricos, que es el de contacto directo y el de contacto indirecto. El de contacto directo cuando entramos en contacto con algún elemento que habitualmente está en tensión. Y el contacto indirecto, que es el que entramos en contacto con algún elemento que accidentalmente está en tensión. Entonces ya es cuando hay manipulación de acuerdo a una máquina, de acuerdo a alguna herramienta que necesitemos y que transmite energía. Entonces es importante que tengan presente esto, el contacto directo y el contacto indirecto, porque muchas personas piensan que simplemente el riesgo está cuando hay un contacto directo de la persona digamos que al sistema eléctrico. Y muchas veces desconocemos que también se puede presentar por contacto indirecto a través de una máquina, de una herramienta que estemos manipulando. Y también encontramos riesgo por fallas de protección, ausencia de protección. Énfasis nuevamente en esos elementos de protección personal. Si no los tenemos, pues es el riesgo va a ser más alto. Ausencia de sistemas de puestas a tierra, fallas o deterioro en los equipos o mal uso de las herramientas, riesgo por efectos naturales también, donde encontramos por descargas atmosféricas, cargas estáticas. Entonces es importante que también tengamos presente esto. Elementos causantes de los accidentes por factor eléctrico. Entonces muchas veces es la distracción, como número 1 lo tenemos, porque muchas veces entramos a hacer estas actividades sin un permiso previo, sin una capacitación previa, sin un conocimiento adquirido previo. Entonces, no todo el personal está en óptimas condiciones para realizar estos trabajos que hacen énfasis pues a todo lo que es parte eléctrica, al entorno de todas las instalaciones, las áreas de trabajo, las áreas de casa. Entonces, es muy importante que la persona tenga, digamos, que esa capacitación, ese conocimiento para poder entrar a manipular un sistema eléctrico. Es por eso pues que se pone siempre como número 1, porque en este caso no sería una condición, sino sería un acto seguro. La persona llegará a realizar actividades sin pleno conocimiento y sin plena autorización. Los segundos son instalaciones peligrosas instalaciones peligrosas de toma permanente. Entonces las instalaciones deben estar en un adecuado funcionamiento, se les debe hacer un previo mantenimiento y en el momento en que nosotros veamos
que las instalaciones estén defectuosas, pues de manera inmediata reportarlo. El uso indebido o inapropiado de equipos y artefactos eléctricos. Esto también hace que sean causantes de los accidentes por riesgos eléctricos. Debido a personas distractoras, entonces resulta y pasa que la persona que está haciendo la actividad tiene el conocimiento, la capacidad, pero pues llega otra persona, compañera de trabajo, a hacer actividades diferentes para distraer a la persona que está enfocada directamente en esa actividad que tiene ese riesgo eléctrico, tiene ese factor eléctrico. Es importante que lo tengamos en cuenta porque también ha sido uno de los causantes de mayor accidentabilidad y que por imprudencia muchas veces podamos llegar a ver afectada a una persona por, por esa presencia inoportuna en una persona que debe estar totalmente concentrada realizando esta clase de actividades. No utilizar ningún elemento de protección ni adoptar las medidas de seguridad requeridas para cada caso. Entonces muchas personas dicen, no, qué pereza yo ponerme unos guantes, eso no pasa nada, eso digamos que siempre que se llegan a ver afectadas estas personas en esta clase de actividades, simplemente es por confianza, porque piensan que no les va a pasar nada, porque piensan que no es necesario. Entonces, pues ya sabemos todos que confianza mató a seguridad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el elemento adecuado, que los utilicemos porque muchas veces la entidad nos suministra los elementos, pero nosotros pues hacemos caso omiso a la utilización, a la debida utilización de estos elementos. Entonces, si vemos en la imagen, el 15% de los accidentes eléctricos pues son mortales. Entonces es muy importante tener siempre presente pues todo el tema que hace o que controla pues este tipo de riesgo eléctrico en el momento en que se hagan estas actividades. Métodos de control y prevención, entonces pues también es importante la parte de inspección, la inspección periódica que se debe hacer en los empalmes y conexiones, en las tomas eléctricas, en el cableado. No solamente es verificar una toma eléctrica, sino verificar que el cableado también está en óptimas condiciones y que no pueda, digamos que estar defectuoso, porque pues esto es lo que ocasiona muchas veces que por el mal estado de un cableado pues se pueda generar algún tipo de emergencia. Las partes metálicas de las máquinas y herramientas eléctricas, aunque no estén ligados a la corriente eléctrica, pueden también conducirla provocando alguna clase de accidente. Toda nueva instalación eléctrica debe ser hecha por personal especializado y autorizado para ello. No cualquier persona puede decir voy a instalar, voy a hacer cualquier instalación eléctrica porque la persona debe estar debidamente, primero especializado. En este caso no vamos a mirar que la persona esté capacitada, porque una cosa es que la persona se le dé una capacitación, pero que no sea especializado en el área del riesgo eléctrico. Si no solamente capacitado, pues no va a servir, porque la persona debe tener muy bien los conocimientos para poder manipular la parte eléctrica y autorizado para ella. Para este clase de riesgo, también existe el permiso que se debe firmar y debe ir desde el área de seguridad y salud en el trabajo para que la persona pueda hacer esta clase de actividades, así como también la de trabajo en alturas, que una persona no se puede subir a determinada altura a realizar alguna clase de actividad sin tener un permiso primero debidamente diligenciado y firmado por el responsable de seguridad y salud en el trabajo, porque pues son riesgos altos y que pues por normatividad se exige que para hacer esta clase de actividades primero cuente la persona con un permiso debidamente diligenciado y firmado. Sin este permiso una persona nunca puede llegar a empezar a hacer esta clase de actividades. ¿Por qué? Porque pues simplemente con este permiso lo que se hace es una pequeña inspección de que la persona en realidad esté capacitada, esté especializada en el tema que va a hacer, que realmente cuente con esos elementos de protección personal, que realmente cuente con el conocimiento. Entonces, para eso es que se hacen este tipo de permisos, para que la persona de seguridad y salud en el trabajo evalúe a la persona y diga si es óptimo para poder realizar estas clases de actividades
o simplemente no le firma el permiso porque no ve conocimiento de esta persona hacia esta clase de riesgos eléctricos. Acá en estas imágenes, pues vamos a ver también acá lo que es, permítanme un segundito, cualquier persona puede estar en riesgo de accidente eléctrico por muchas veces por ignorancia, por imprudencia, por desconocimiento, por falta de preparación, por seguridad técnica y personal o por simplemente negligencia. Y en la parte derecha tenemos la imagen donde dice cumple siempre con las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. Entonces es muy importante tener en cuenta esas 5 reglas de oro. La primera que es desconectar, la segunda que es prevenir cualquier posible realimentación, la tercera que es verificar la ausencia de tensión, la cuarta que es poner en... Permítame un segundo. Perdón. Bueno, y vamos acá en lo de cumple siempre con las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión. Entonces, desconectar, prevenir cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner en vierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos en tensión y señalizar la zona. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas reglas que siempre se ponen en la parte de riesgo eléctrico. Bueno, y acá estas recomendaciones, ten cuidado con las instalaciones eléctricas, siempre deben estar debidamente señalizadas. Si nosotros verificamos que alguna área de instalación eléctrica está sin señalización, es muy necesario que nosotros también reportemos esto, porque mientras que haya una buena señalización, estamos ahí entrando en materia de prevención para que las personas, pues digamos, tengan pleno conocimiento que son áreas las cuales no son manipulables por todo mundo y no tienen acceso por todas las personas. No trabajes con instalaciones eléctricas sin puesta a tierra. Evita los pisos mojados o húmedos. No dejes cables al descubierto. No hagas empalmes de cables. Usa los elementos de protección personal, guantes y zapatos aislantes. Solo las personas capacitadas deben tocar los tableros e instalaciones. Entonces, básicamente estas son recomendaciones que se hacen, que es lo que más se ve en la parte de riesgo eléctrico y donde pues se han visto la mayoría también de accidentes laborales, simplemente porque muchas veces nosotros no tenemos un autocuidado y nosotros desde la parte de cada uno de nosotros somos básicamente pues los responsables de que muchos de estos accidentes se materialicen. Bueno, básicamente pues esa era la capacitación del día de hoy. Espero pues que estos conocimientos sean de gran utilidad para cada uno de ustedes, para que nosotros digamos que los tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, todos estos conocimientos en nuestras áreas de trabajo y en nuestras casas, porque no solamente recordemos que tenemos riesgos laborales, sino también riesgos en las casas, en las áreas comunes, en todas las partes donde nosotros lleguemos a visitar, siempre vamos a encontrar lo que son riesgos, peligros, entonces es muy importante a lo que hacemos siempre énfasis en el autocuidado, en poder observar nosotros nuestro entorno laboral y verificar, pues digamos que las condiciones estén adecuadas y qué condiciones podamos reportar para que podamos minimizar, bien sea un riesgo personal o un riesgo común. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención, muy amables y
Ya ahorita les voy a compartir. Son dos links los que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, en este momento, en el chat estoy compartiendo el del riesgo locativo, que fue el que primero vimos. ¿Listo? Para que por favor de una vez me colaboren y me lo vayan diligenciando. No sé si de pronto alguien tenga preguntas, alguien de pronto tenga algo para decir. Acabo de compartir el link de riesgo locativo, entonces para que por favor me colaboren con el diligenciamiento. No se ve el link. ¿Ha llegado? Sí, el link del riesgo locativo lo acabo de enviar por el chat. Listo, mi doc. ¿Falta otro link para llenar? Sí, ¿Otra encuesta? señor. Ya lo voy a enviar, que es el de riesgo eléctrico, ¿vale? Ya lo Vale, envío por gracias, el muy chat. amable. Gracias. A mí no me sale ninguno.
Ya acabé de enviar el de riesgo eléctrico para que por favor entonces me colabore. Gracias. Dime. Gracias, Moni. No, no me ha llegado nada. Me falta un link, no me ha llegado. Tengo el de riesgo eléctrico nomás. Acabé de enviar nuevamente el de riesgo locativo, ¿vale? Para que lo tengan ahí a la mano, los que no han podido ingresar. Perdón, le escuché que iba a enviar. Listo, mi doc. Ya quedaron las dos. Listo, vale. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar y por la asistencia. Bueno. Hola Ale, ¿cómo vas?